¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Iván Soriano y nos encontramos en colaboración con Eco Latinoamericano en la primera videocolumna de muchas, esperemos. El título es Sheinbaum y el Poder Judicial de la Federación, Lecciones de Brasil. Y la videocolumna dice así: el desafío de Claudia Sheinbaum, un análisis comparado con Dilma Rousseff y la coyuntura política mexicana. Morena arrasó el 1 de junio. ¿Qué significa eso? Significa el control del poder legislativo y ejecutivo. ¿Significa que tiene todo el poder? La respuesta es sencilla: no, porque no tiene el poder judicial, que sigue en posición de la derecha. ¿Existe con esto la posibilidad de un impeachment contra Claudia Sheinbaum? La respuesta es sí o tal vez. Aún queda un poder que se oscurre entre la opulencia. Es el poder judicial, el que ha discrepado de todo el proceso de transformación, el que ha revertido las reformas impulsadas por el Congreso y el poder ejecutivo de la 4T, con el claro objetivo de menoscabar su legitimidad. No me detendré a señalar la ola de corrupción y opulencia que derrocha el poder judicial, cosa que ya han hecho compañeros dedicados a la actualidad. La necesidad de este escrito es relacionada a un contexto histórico que podría suceder si lo dejamos descuidado, que podría ser el impeachment orquestado por el Poder Judicial, por los nuevos traidores y grupos de interés de extrema derecha, que como aliados de Morena se han fortalecido políticamente. Giovanni Sartori, el gran analista italiano de la ciencia política moderna, que construyó los cimientos del método comparado y que ha dedicado a analizar los sistemas de partido político, señala que en política comparada confrontamos casi siempre unidades geopolíticas o procesos e instituciones en un tiempo igual o mejor que se considera igual. Es por ello por lo que el modelo histórico que se adapta al contexto mexicano es el brasileño. Analizamos el caso de Dilma Rousseff en Brasil, que es significativo. En 2016 fue destituida por su cargo como presidenta de la República con un golpe de Estado por parte del Poder Judicial, abriéndose el escenario para el regreso de la derecha de Jair Bolsonaro. Este proceso de reflexión y estudio lo elaboramos en su tiempo con Andrés Manuel López Obrador y el modelo chileno con Salvador Allende, mismo que nos hizo pensar qué hacer en el proceso coyuntural del 2018. A su vez aportó en las lecturas que tendríamos que hacer en todo su proceso de gestión de gobierno. Algunos otros estudiamos en 2021 el contexto mexicano actual y el histórico de 1940, en donde Lázaro Cárdenas eligió a Manuel Ávila Camacho y no a Francisco J. Múgica. Esto nos llevó a entender que debíamos apoyar una coyuntura que le diera continuidad a la cuarta transformación y no a un retroceso. Concluyendo que la mejor opción era Sheinbaum, el Múgica de Andrés Manuel. También la lectura que se podría tener o que se podría dar en estos momentos es la coyuntura de Ecuador entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Pero el gobierno de Claudia presenta discrepancias amplias con la coyuntura de Ecuador. Ejemplo de ello es la amplia cercanía que Claudia tiene con Andrés Manuel. Basta leer el mensaje que le envió en vía WhatsApp a ella y dice: aunque pienso igual que tú sobre el poder, es la humildad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda de que México y su pueblo están benditos, o que incluso en su conferencia de la mañanera del 7 de junio de 2024 dijo: solo atendería un llamado de mi presidenta. Por esto no es comparable al modelo político que surgió en Ecuador. La cuarta transformación mexicana se ganó al tercer intento, mientras que el brasileño al cuarto. En esas participaciones, ambos proyectos sufrieron fraudes electorales, guerras sucias financiadas por el poder político económico de empresarios y banqueros. No es hasta que las fuerzas progresistas negocian o limitan su discurso contra estos poderes
que consiguen tener mayor movilidad dentro de las elecciones, siendo uno de los factores claves para el triunfo, sin olvidar que el más importante es que el pueblo los apoyaba ampliamente. Sin embargo, sí es difícil ganar una elección, lo es más difícil gobernar, y más aún teniendo un desgaste continuo con el desequilibrio liderado por el poder económico. Por ello, tuvo que ablandar sus políticas económicas y conciliar con los empresarios. Así como Andrés Manuel, Lula en su tiempo luchó contra la pobreza, pero tuvo que analizar con otros partidos políticos, en el caso brasileño, el Partido Político Democrático Brasileño, PMDB, en el caso del partido mexicano, el Partido Encuentro Socialista, o con sus mejores siglas, PES, y el Partido Verde Ecologista, PVM. Al final, la convicción de ambas luchas de estas izquierdas era generar empleos, mejorar la calidad educativa, apoyar a los grupos más desfavorecidos. El cierre del periodo presidencial es comparable porque gracias a todo lo realizado, ambos dejan el cargo con amplia mayoría en las cámaras y apoyo popular. Sin embargo, la lucha necesitaba continuar después de las importantes gestiones públicas que realizan ambos líderes carismáticos. La respuesta de Obrador fue Claudia, la de Lula, Dilma, ambas mujeres que venían de la lucha, Dilma de la guerrilla y Claudia de la lucha universitaria. Posteriormente de la clandestinidad se adentraron a la administración pública, obteniendo experiencias de ser gobierno. No solo las candidatas ganaron gracias a la amplia aprobación que dejaron sus respectivos gobiernos salientes, sino a las alianzas realizadas para obtener una amplia mayoría. En el caso de Dilma Rousseff, con vicepresidente impulsado por el partido PMDB, en el caso de Claudia Sheinbaum, con diversos actores políticos que vienen del sistema político anterior de los partidos políticos de la derecha mexicana, aglutinando a la alianza Va por México, que saltaron del barco antes de que se consumara la derrota. Hablemos de Dilma. Ella inició quitándole espacios políticos al PMDB, modificó leyes que agitaron el sector financiero y generó una política anticorrupción. Fue en ese último momento que aparece el Poder Judicial, tomándose ventaja de una amplia mayoría, campaña judicial y política en contra de Dilma. La campaña se llamaba Lavallato y es dirigida o fue dirigida por Sergio Moro. El caso es contra Petrobras, señalando la corrupción que se les encuentra a los partidos políticos a través de contratos que fungen como sobornos. Todas esas operaciones iban en dirección de desprestigiar el gobierno de Dilma para influir en las elecciones. Aunque la campaña de Lavallato no consiguió el primer objetivo, ya que Dilma ganó con un margen de diferencia de 3.28 puntos, la oposición liderada por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, a cargo de Asencio Vázquez Neves, propuso el impeachment. Cabe señalar que este partido de centro izquierda se recorría al centro derecha. Es aquí donde la derecha se empezó a mover con la búsqueda de un juicio político a través de redes, de medios de comunicación como periódicos, radio y televisión. El golpe iniciaba provocando una represión económica al Congreso. Se movilizaba y aprueba el impeachment contra la presidenta. Empero, no están todas las piezas. Aún falta una muy importante. Y es aquí donde Lavallato realiza su segundo movimiento. Es luchar contra Lula, el personaje que le da legitimidad a la presidenta y su proyecto de nación. El Congreso derechizado, luego de ser comprados por gente de los grupos de interés económico como los banqueros y convencidos por el PSDB, se movilizan para acelerar los procesos en contra de Dilma, donde el presidente del Congreso vota a favor de todas las acciones para destituir a la presidenta. La falta de percepción del gobierno no vislumbró la traición de los actores políticos del Congreso que se derechizaron. Fue su error.
No entender que había gente en el poder que no estaba en el proyecto, sino que bajo sus propios intereses, fue uno de los graves errores que cometió el PT brasileño, porque no solo recibía golpes del poder judicial, sino que ahora también del legislativo, que estaba del lado de los derechistas. Es así como 366 diputados votaron a favor de que se le iniciara un proceso a Dilma Rousseff. Derechistas y traidores aprobaron el golpe de Estado. Luego, el Lavallato hace su tercer y último movimiento: atacar a Lula con el objetivo de destruir la aprobación que tenía la izquierda. Lula es atacado por Sergio Moro y arrestado. La tormenta llevó a la destitución de Dilma Rousseff y al ingreso de la cárcel de Luis Ignacio Lula da Silva. En la tormenta y ante el giro de derecha, los fascistas se acercaron al poder. En el caso brasileño, Bolsonaro se acercó al poder, ya no solo para la derecha brasileña, sino se dirigió al fascismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Claudia Sheinbaum? La virtual presidenta se encuentra en un conflicto de grupos de intereses. Luego de que se diera el plan C, iba a ocuparse en que el Poder Judicial fuera elegido mediante votación. La bolsa de valores cayó, el peso perdió valor frente al dólar. La derecha dice que se está llevando el país a un modelo autoritario como el de Venezuela, que regresará el PRI hegemónico, que no es viable la elección de jueces, etc. Empero, una gran diferencia de Brasil es que aquí la derecha no tiene un partido que le haga frente al gobierno morenista, ya que los partidos de la alianza están desmoralizados, no generan aprobación en el pueblo de México, por lo que les queda es desgastar poco a poco la aprobación de Claudia a través de la bolsa de valores. Ejemplo de ello es que la primera conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum movilizaron la bolsa a través del disparo del dólar, pasando de 18.20 a 18.56 pesos el dólar. La derecha no quiere reforma judicial. Por ello, hace todo para que el gobierno no realice esta elección. El debate está en su máximo punto. De echarse para atrás, mostraría una debilidad en el nuevo gobierno. De lograrse, los conservadores buscarían métodos para iniciar un impeachment a largo plazo. En consecuencia, el gobierno de Dilma Rousseff cayó por la disputa del poder económico, poder legislativo y el poder judicial, siendo este último el más efectivo para desmoronamiento del gobierno del pueblo. Esto se debió, en consecuencia, al miedo que impulsaron los poderes económicos, los medios de comunicación y la acción política, que concluyó en el impeachment. Claudia puede recibir un golpe blando si no tiene cuidado con sus movimientos, lo que le daría cabida a un retroceso que la extrema derecha anhela que esto se cumpla. Empero, ya se vislumbró ese intento y el movimiento que hará Sheinbaum es utilizar las casas encuestadoras como métodos de elección para su decisión. Basta en la voluntad popular, dándole un sentido a la democracia participativa para que los mercados cambien la percepción del autoritarismo a un gobierno democrático y legítimo. Esto apenas comienza. Nos encontramos en el periodo de entrega-recepción. En el contexto mexicano será un gobierno lleno de coyunturas, donde el grupo judicial, los partidos políticos, los grupos de interés, pero sobre todo la aprobación de la presidenta conducirá el país. Eso es todo, muchas gracias. Les invito a dar like, comentar, compartir y suscribirse a la página de Ecolatinoamericano para mayores videocolumnas como estas. Gracias, amigas, amigos. Un abrazo.